Relámpago observó, con los músculos tensos y el corazón agitado, cómo aquel hombre abandonaba a sus propias hijas gemelas entre los árboles oscuros del bosque. Sin dudarlo un segundo, el noble caballo tomó una decisión que desafiaría el destino de todos: salvar a las pequeñas aunque le costara la vida. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde dónde nos estás viendo. Empecemos. El sol apenas comenzaba a asomarse entre las copas de los árboles, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. Relámpago, un majestuoso caballo de pelaje negro como la noche y ojos profundos que parecían contener toda la sabiduría del bosque, pastaba tranquilamente en un claro. Su vida en la pequeña cabaña junto al viejo Tomás había sido pacífica durante los últimos 5 años. Aunque alguna vez había pertenecido a la prestigiosa familia Montero, dueños de la hacienda más grande de la región, ahora disfrutaba de una vida simple pero digna junto al anciano que lo había rescatado cuando lo abandonaron por considerarlo demasiado viejo para seguir sirviendo en la hacienda. El sonido de un motor rompió la tranquilidad del bosque. Relámpago levantó la cabeza. Sus orejas se movieron con atención, captando el ruido que se acercaba por el camino de tierra. No era común que vehículos transitaran por esa zona tan alejada de la civilización. El caballo observó con curiosidad, mientras seguía masticando la hierba fresca del amanecer. Un lujoso automóvil negro apareció entre los árboles, avanzando lentamente por el camino irregular. Sus faros iluminaban débilmente el sendero cubierto de hojas caídas y pequeñas ramas. El vehículo se detuvo a unos 100 metros de donde se encontraba Relámpago. El caballo, intrigado pero cauteloso, permaneció inmóvil, observando con atención lo que sucedía. La puerta del conductor se abrió y un hombre alto, de porte elegante y vestido con un traje que claramente costaba más que todo lo que poseía el viejo Tomás, descendió del automóvil. Relámpago lo reconoció de inmediato. Era Ricardo Montero, el actual dueño de la hacienda Las Magnolias, hijo del hombre que alguna vez había sido su amo. Ricardo siempre había sido conocido por su frialdad y ambición desmedida. Tras la muerte de su padre, había transformado la hacienda familiar en un imperio agrícola, sacrificando la tradición por la rentabilidad. Con movimientos precisos, Ricardo abrió la puerta trasera del vehículo. El caballo agudizó su vista, percibiendo algo inusual en la escena. 2 pequeñas figuras dormidas ocupaban el asiento trasero. Eran 2 niñas idénticas, de no más de 6 años, con el cabello negro recogido en trenzas y vestidas con elegantes vestidos blancos que contrastaban con la oscuridad del interior del automóvil. Las gemelas Montero, las hijas de Ricardo, dormían profundamente, ajenas a lo que estaba sucediendo. Ricardo miró a su alrededor, asegurándose de que nadie lo observaba. Desconocía que unos ojos atentos seguían cada uno de sus movimientos desde la distancia. Con cuidado, tomó a una de las niñas en brazos, la cargó y comenzó a adentrarse en el bosque. Relámpago notó algo extraño en el comportamiento del hombre. Sus movimientos eran calculados, fríos, como si estuviera realizando una tarea desagradable pero necesaria. Después de unos minutos, Ricardo regresó solo al automóvil. Su rostro no mostraba emoción alguna, mientras tomaba a la segunda niña y repetía el mismo recorrido, adentrándose en el bosque por un sendero diferente. Esta vez, el caballo decidió seguirlo sigilosamente, manteniéndose a una distancia prudente. Algo en su interior, quizás ese instinto que los animales poseen y que los humanos han perdido con el tiempo, le decía que aquellas pequeñas estaban en peligro. Desde la protección de los árboles, Relámpago observó cómo Ricardo dejaba a la segunda niña junto a un gran roble, colocando algo en el bolsillo de su vestido. Luego, sacó su teléfono móvil,
Tomó una fotografía del lugar y, sin mirar atrás, regresó rápidamente hacia su vehículo. El motor volvió a rugir y, en cuestión de segundos, el lujoso automóvil desapareció por el mismo camino por el que había llegado, dejando tras de sí solo una nube de polvo y dos pequeñas abandonadas en medio de la nada. Relámpago permaneció inmóvil por unos instantes, procesando lo que acababa de presenciar. El bosque había vuelto a su silencio habitual, pero ahora ese silencio estaba cargado de una tensión palpable. El caballo sabía que debía hacer algo, pero también era consciente de sus limitaciones. Era solo un animal, incapaz de comunicarse con los humanos de manera que pudieran entenderlo. Con paso decidido, se acercó primero a la niña que Ricardo había dejado junto al roble. La pequeña seguía dormida. Su respiración era tranquila, ajena al abandono del que acababa de ser víctima. Relámpago la olfateó con cuidado, notando el aroma dulce que emanaba de ella, mezclado con un olor artificial que no le resultaba familiar. Comprendió entonces que las niñas habían sido sedadas para que no despertaran durante el abandono. El caballo miró a su alrededor, evaluando la situación. El bosque no era un lugar seguro para dos pequeñas indefensas. La noche traería consigo el frío y los depredadores. Tomás, su anciano amigo, sabría qué hacer, pero su cabaña estaba a más de una hora de camino y no podía llevar a las niñas por sí solo. Relámpago tomó una decisión. Con extremo cuidado, tomó entre sus dientes el vestido de la niña, levantándola ligeramente del suelo. La pequeña se removió en sueños, pero no despertó. El caballo la arrastró con delicadeza hasta un arbusto cercano, donde la hierba era más espesa y podría mantenerla caliente por un tiempo. Luego, se dirigió en busca de la otra gemela. Le tomó casi 20 minutos encontrarla. Ricardo había sido astuto, dejando a las niñas en lugares distantes entre sí, dificultando que pudieran encontrarse si despertaban. La segunda gemela estaba recostada bajo un árbol caído, parcialmente cubierta por hojas, como si Ricardo hubiera intentado ocultarla aún más. Relámpago repitió el proceso, tomándola con cuidado y llevándola junto a su hermana. Con las dos niñas reunidas y relativamente seguras bajo el arbusto, el caballo emprendió una carrera hacia la cabaña de Tomás. El viejo debía estar despertando para su rutina matutina, y Relámpago sabía que tenía que encontrar la manera de comunicarle lo que había visto. Mientras galopaba, su mente intentaba comprender las razones detrás del cruel acto de Ricardo. ¿Por qué un hombre con tanto poder y riqueza abandonaría a sus propias hijas en medio del bosque? Relámpago recordaba los rumores que habían llegado incluso hasta los establos cuando aún vivía en la hacienda. Después de la muerte de su esposa durante el parto de las gemelas, Ricardo había cambiado. La culpa y el resentimiento habían ennegrecido su corazón, y se decía que no soportaba mirar a las niñas porque le recordaban a la mujer que había amado y perdido, pero de ahí a abandonarlas para que murieran, era un acto que escapaba a la comprensión del noble animal. La cabaña de Tomás apareció finalmente entre los árboles. El anciano estaba en el porche, preparando sus herramientas para la jornada. Al ver llegar a Relámpago a toda velocidad, con señales evidentes de agitación, dejó caer el hacha que sostenía. «¿Qué pasa, muchacho?», preguntó, acercándose preocupado. En todos los años que llevaban juntos, nunca había visto al caballo en ese estado. Relámpago relinchó con fuerza, dando vueltas en círculo y señalando con su cabeza la dirección de donde venía. Tomás, confundido, intentaba entender lo que el animal quería decirle. El caballo se acercó a él empujándolo suavemente con su hocico, invitándolo a montar. «¿Quieres que te siga? ¿Ha pasado algo?». El viejo, aunque dudoso, confió en el instinto de su fiel compañero.
Con cierta dificultad debido a su edad, montó a Relámpago sin silla ni riendas, sujetándose solo de su crin. El caballo emprendió el regreso, esta vez a un paso más moderado para no tirar al anciano. El tiempo corría en contra de las pequeñas, y Relámpago sabía que cada minuto contaba. El sol ya estaba más alto en el cielo, y pronto el calor podría ser tan peligroso como el frío de la noche. Mientras avanzaban por el bosque, Tomás intentaba descifrar la urgencia de Relámpago. El viejo conocía bien el bosque y a sus habitantes, y confiaba en el instinto del animal. Si algo había alterado tanto a su caballo, debía ser algo verdaderamente importante. Lo que ninguno de los dos sabía era que Ricardo Montero, tras abandonar a sus hijas, había regresado a la hacienda y ya estaba poniendo en marcha la segunda parte de su plan. Un plan que cambiaría para siempre el destino de las gemelas, de Tomás, de Relámpago y del propio Ricardo. Un plan nacido del dolor, la ambición y un oscuro secreto que pronto saldría a la luz. Mientras tanto, en el corazón del bosque, dos pequeñas comenzaban a despertar de su sueño inducido, sin saber que sus vidas habían dado un giro irreversible y que su destino ahora dependía de un viejo leñador y un caballo que había sido testigo silencioso de su abandono. Tomás se aferraba a la crin de Relámpago, mientras el caballo avanzaba con determinación por el sendero boscoso. El anciano nunca había visto a su fiel compañero comportarse de esa manera, y aunque no entendía lo que sucedía, la urgencia en los movimientos del animal era suficiente para convencerlo de que algo grave ocurría. «Tranquilo, muchacho, vamos con calma», susurraba Tomás intentando mantener el equilibrio. A sus 68 años, montar sin silla era un desafío, pero la confianza en Relámpago era absoluta. Cuando finalmente llegaron al arbusto donde el caballo había reunido a las gemelas, Tomás quedó paralizado por la sorpresa. Las dos pequeñas estaban comenzando a despertar, frotándose los ojos con sus diminutas manos y mirando confundidas a su alrededor. «Dios santo», exclamó el anciano, desmontando con dificultad. «¿Qué hacen estas niñas aquí?» Relámpago relinchó suavemente, como intentando explicar lo que había presenciado. Tomás se arrodilló junto a las pequeñas, evaluando su estado. Afortunadamente, parecían estar ilesas, aunque claramente desorientadas. «Hola, pequeñas, no tengan miedo», dijo con voz suave. «Me llamo Tomás. ¿Pueden decirme sus nombres?» Las niñas se miraron entre sí, con esa comunicación silenciosa que solo los gemelos parecen compartir. Finalmente, una de ellas habló con voz temblorosa. «Yo soy Lucía, y ella es mi hermana Laura. ¿Dónde está papá? Nos dijo que iríamos de paseo». La inocencia en su voz hizo que el corazón del viejo Tomás se encogiera. ¿Quién podría abandonar a estas criaturas indefensas en medio del bosque? Mientras pensaba en cómo responder, notó que Relámpago se había acercado y olfateaba con cuidado a las niñas, como asegurándose de que estuvieran bien. «Vuestro padre tuvo que irse por un momento», improvisó Tomás, incapaz de decirles la verdad. «Mientras tanto, ¿qué les parece si vienen conmigo y Relámpago a nuestra cabaña? Les prepararé chocolate caliente y podrán descansar hasta que resolvamos esto». Las gemelas asintieron, aunque sus ojos reflejaban confusión y cierto temor. Laura, la que parecía más reservada, extendió su mano hacia Relámpago, quien respondió acercando su hocico con extrema delicadeza. «Me gusta tu caballo», dijo la niña con una tímida sonrisa. «Es bonito y muy inteligente», añadió Tomás acariciando el cuello de Relámpago. Fue él quien las encontró. «Creo que les ha salvado la vida». Con cuidado, Tomás ayudó a las niñas a subir sobre el lomo de Relámpago. El caballo se mantuvo perfectamente quieto, consciente de la fragilidad de sus pequeñas pasajeras. Luego, el anciano tomó las riendas improvisadas y comenzaron el camino de regreso a la cabaña.
Durante el trayecto, Tomás observaba de reojo a las gemelas. Eran idénticas hasta el último detalle: el mismo cabello negro azabache, los mismos ojos grandes y expresivos, la misma piel clara que contrastaba con sus oscuras trenzas. Sus vestidos blancos, aunque ahora estaban manchados de tierra y hojas secas, eran de una calidad evidente. Estas niñas pertenecían a una familia adinerada, no cabía duda. Al llegar a la cabaña, Tomás ayudó a las pequeñas a descender y las guió al interior de su humilde morada. Relámpago se quedó en el porche, vigilante, como si entendiera que su misión no había terminado. «Siéntense aquí, pequeñas», dijo Tomás, señalando 2 sillas junto a la mesa de madera. La cabaña era sencilla pero acogedora, con una chimenea que proporcionaba calor y una pequeña cocina donde el anciano preparó chocolate caliente como había prometido. Mientras las niñas bebían en silencio, Tomás pensaba en sus opciones. Debía avisar a las autoridades, por supuesto, pero la comisaría más cercana estaba a varios kilómetros y no tenía teléfono en la cabaña. Tendría que esperar al día siguiente cuando Martín, el vendedor ambulante, pasara por allí en su camioneta, como hacía cada martes. «¿Cuándo volverá papá?», preguntó Lucía, interrumpiendo sus pensamientos. Tomás suspiró, buscando las palabras adecuadas. «No estoy seguro, pequeña, pero no se preocupen, están seguras aquí conmigo». En ese momento, un ruido en el exterior captó su atención. Relámpago relinchaba con fuerza, como alertando de algo. Tomás se asomó por la ventana y vio a lo lejos una columna de polvo que indicaba que un vehículo se aproximaba por el camino de tierra. «Quédense aquí», ordenó a las niñas, y salió al porche. Para su sorpresa, no era Martín quien se acercaba, sino un lujoso automóvil negro que reconoció de inmediato. Era el vehículo de Ricardo Montero, el poderoso hacendado de la región. Tomás había trabajado en la hacienda Las Magnolias muchos años atrás, antes de retirarse a su vida solitaria en el bosque. Conocía bien a la familia Montero, aunque nunca había tratado directamente con Ricardo, quien heredó la propiedad tras la muerte de su padre. El automóvil se detuvo frente a la cabaña, levantando una nube de polvo. La puerta se abrió y descendió Ricardo Montero, con su impecable traje y su aire de autoridad. Su rostro, sin embargo, mostraba signos de preocupación que no lograba ocultar completamente. «Buenos días», saludó Ricardo con voz controlada. «Disculpe la intrusión. Estoy buscando a mis hijas, 2 niñas gemelas. Han desaparecido esta mañana de casa y estamos desesperados. Alguien del pueblo me dijo que lo vieron a usted y a su caballo por el bosque, así que pensé». Su voz se apagó al notar que Relámpago lo observaba fijamente, con las orejas erguidas y una postura tensa que no pasó desapercibida para Tomás. El anciano miró alternativamente al caballo y al hombre, comenzando a entender lo que había sucedido. «Señor Montero», respondió con calma, «qué casualidad que haya venido. Efectivamente encontré a 2 niñas en el bosque esta mañana. Estaban solas, bajo un arbusto. Mi caballo las encontró, para ser exactos». Ricardo palideció visiblemente. ¿Están bien?» «Están perfectamente, gracias a Dios. Y a Relámpago», añadió Tomás, señalando al caballo que seguía mirando al recién llegado con recelo. «Pero es curioso, estaban bastante adentro en el bosque, lejos de cualquier camino. ¿Cómo llegaron allí solas?» Un silencio tenso se instaló entre ambos hombres. Ricardo desvió la mirada, incapaz de sostener los ojos acusadores del anciano. «Fue un accidente», murmuró finalmente. «Las llevaba a ver a su tía en el pueblo vecino, pero el auto tuvo un problema. Salí a buscar ayuda y cuando regresé, habían desaparecido. Deben haber intentado seguirme y se perdieron». La explicación sonaba ensayada, falsa. Tomás sabía que mentía,
y por la forma en que Relámpago resoplaba con indignación, parecía que el caballo también lo sabía. «Ya veo», respondió el anciano sin mostrar si creía o no la historia. «En cualquier caso, están a salvo. Pase, están dentro». Ricardo entró a la cabaña con paso inseguro, seguido de cerca por Tomás. Al ver a su padre, las gemelas corrieron hacia él con expresiones de alivio. «Papá, ¿por qué nos dejaste solas?», preguntó Laura, abrazando sus piernas. Ricardo se agachó para estar a su altura, abrazándolas con lo que parecía ser genuino afecto. «Lo siento, mis niñas, no volverá a pasar». Tomás observaba la escena con sentimientos encontrados. Era evidente que había cariño en ese abrazo, pero también había visto la frialdad con que Ricardo había mentido. Algo no cuadraba en esta historia. «Debemos irnos», dijo Ricardo, incorporándose. «Mi hermana nos espera. Gracias por cuidar de ellas». «No hay problema», respondió Tomás. «Pero tengo curiosidad. ¿Qué lo trajo directamente a mi cabaña? Hay muchos lugares donde buscar en el bosque». La pregunta pareció desconcertar a Ricardo. «Yo solo seguí el camino y vi su cabaña. Fue suerte, supongo». Tomás asintió lentamente sin creerle. Relámpago, que se había asomado por la puerta entreabierta, relinchó con fuerza, como protestando ante la mentira. «Mi caballo parece tener una opinión diferente», comentó Tomás. «Es curioso cómo los animales pueden sentir cosas que nosotros no». Ricardo palideció nuevamente y, tomando a las niñas de la mano, se apresuró hacia la salida. «Debemos irnos. Gracias nuevamente». Mientras los veía alejarse en el automóvil, Tomás acarició el cuello de Relámpago. «No te preocupes, amigo. No vamos a dejar que esto termine así. Hay algo muy extraño aquí, y esas niñas podrían estar en peligro». El caballo asintió con la cabeza, como comprendiendo perfectamente. Ambos sabían que este no era el final, sino apenas el comienzo de algo mucho más grande que cambiaría sus vidas para siempre. Aquella noche, Tomás no pudo conciliar el sueño. La imagen de las gemelas regresando con su padre, un hombre que claramente las había abandonado en el bosque, lo atormentaba. Sentado junto a la ventana, observaba la luna llena que iluminaba el claro frente a su cabaña, donde Relámpago permanecía inquieto, caminando en círculos como si compartiera su preocupación. «¿Qué hacemos, amigo?», murmuró el anciano. «No tenemos pruebas, solo lo que tú viste, y nadie va a creer el testimonio de un caballo». Relámpago relinchó suavemente, como respondiendo a sus palabras. Tomás sonrió con tristeza. En todos sus años de vida, nunca había conocido a un animal tan inteligente y sensible como él. A veces parecía entender cada palabra, cada pensamiento humano, como si poseyera una sabiduría ancestral que trascendía las barreras entre especies. Con la primera luz del alba, Tomás tomó una decisión. No podía quedarse de brazos cruzados. Si Ricardo Montero había sido capaz de abandonar a sus hijas una vez, podría volver a hacerlo, y la próxima vez quizás no habría nadie para rescatarlas. Necesitaba entender qué estaba sucediendo en la hacienda Las Magnolias. Después de un desayuno frugal, Tomás preparó a Relámpago para el viaje. El pueblo quedaba a unos 10 kilómetros, y aunque hacía años que no visitaba el lugar, sabía que allí podría obtener información. Elena, la antigua cocinera de los Montero y buena amiga suya, seguramente sabría algo sobre la situación de las gemelas. «Vamos, muchacho», dijo, montando con cuidado. «Tenemos trabajo que hacer». El camino hacia el pueblo transcurrió en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Al llegar a las primeras casas, Tomás notó las miradas curiosas de los habitantes. No era común verlo por allí, y menos montado en su magnífico caballo negro que destacaba entre los animales de carga y trabajo habituales. La casa de Elena
Se encontraba en las afueras del pueblo, una construcción modesta pero bien cuidada con un pequeño huerto en la parte trasera. Al ver a Tomás desmontar frente a su puerta, la mujer salió a recibirlo con una sonrisa sorprendida. «Tomás, qué milagro verte por aquí», exclamó limpiándose las manos en el delantal. «Han pasado años». «Demasiados, Elena», respondió el anciano, abrazando a su vieja amiga. «Perdona que aparezca así sin avisar, pero necesito hablar contigo. Es importante». La expresión de Elena se tornó seria al notar la preocupación en el rostro de Tomás. «Pasa, acabo de preparar café. Y hay agua para tu caballo, por supuesto». Una vez dentro, sentados en la pequeña mesa de la cocina con tazas humeantes frente a ellos, Tomás le contó lo sucedido el día anterior, omitiendo solo el detalle de que había sido Relámpago quien había descubierto a Ricardo abandonando a las niñas. Algunas cosas eran difíciles de explicar incluso a una vieja amiga. Elena escuchó en silencio, su rostro ensombreciéndose a medida que avanzaba el relato. Cuando Tomás terminó, la mujer se levantó para mirar por la ventana, como asegurándose de que nadie los escuchaba. «No me sorprende», dijo finalmente volviendo a sentarse. «Las cosas en la hacienda no han ido bien desde que murió doña Marta. Ricardo cambió después de perder a su esposa. Se volvió frío, obsesionado con expandir el negocio familiar a cualquier costo». «¿Y las niñas? ¿Cómo las trata?», preguntó Tomás, temiendo la respuesta. Elena suspiró. «Es complicado. No puedo decir que sea cruel con ellas, al menos no físicamente, pero las ignora, las deja al cuidado de la institutriz y apenas pasa tiempo con ellas. Es como si no soportara mirarlas». «¿Por qué?». «Son sus hijas». «Porque son idénticas a Marta», respondió Elena con tristeza. «Cada vez que las mira, ve a la mujer que perdió. Y además, hay rumores, Tomás». El anciano se inclinó hacia adelante, intrigado. «¿Qué clase de rumores?». «Se dice que Ricardo está al borde de la bancarrota. Sus inversiones han fallado y ha hipotecado la hacienda para mantener las apariencias. Algunos dicen que está desesperado, buscando formas de conseguir dinero rápidamente». «¿Crees que podría vender a las niñas?», preguntó Tomás, horrorizado ante la idea. Elena negó con la cabeza. «No creo que llegue a tanto, pero hay algo más. Marta dejó un fideicomiso para las gemelas, una fortuna considerable que recibirán al cumplir los 18 años. Ricardo no puede tocar ese dinero, a menos que las niñas desaparezcan». Las piezas comenzaban a encajar en la mente de Tomás. Si las gemelas desaparecían en un accidente, Ricardo podría reclamar esa fortuna como único heredero, un plan macabro pero efectivo. «Debo hacer algo, Elena. Esas niñas están en peligro». «Ten cuidado, Tomás», advirtió la mujer. «Ricardo tiene influencia en el pueblo. La policía no te creerá sin pruebas, y él podría hacerte la vida imposible si te entrometes». «No puedo quedarme de brazos cruzados. Hay 2 vidas inocentes en juego». Al salir de casa de Elena, Tomás encontró a Relámpago inquieto, golpeando el suelo con sus cascos como si comprendiera la urgencia de la situación. Pero antes de montar, una voz familiar lo detuvo. «Señor Tomás». Al girarse, vio a Martín, el vendedor ambulante, acercándose con su característica sonrisa. «Qué sorpresa verlo en el pueblo. Justo pensaba pasar por su cabaña mañana». «Martín, qué bueno verte», respondió Tomás, estrechando su mano. «Necesito un favor. ¿Conoces a alguien en la hacienda Las Magnolias?». El rostro del vendedor se iluminó. «Claro, vendo provisiones allí cada semana. La cocinera nueva es prima de mi esposa». «Perfecto. Necesito que me ayudes a vigilar a las gemelas Montero. Si notas algo extraño, cualquier cosa, avísame de inmediato». Martín lo miró confundido. «¿Las hijas de don Ricardo?
¿Está todo bien? No estoy seguro, respondió Tomás con sinceridad, pero prefiero ser precavido. De regreso a la cabaña, Tomás y Relámpago tomaron un camino más largo, bordeando los límites de la hacienda Montero. Desde la colina podían ver la imponente casa principal, con sus columnas blancas y extensos jardines. Parecía un paraíso, pero Tomás sabía que a veces los lugares más hermosos escondían las sombras más oscuras. «Mira, Relámpago», señaló hacia un área alejada de la casa principal. «Ahí está el jardín privado. ¿Ves esas dos figuras pequeñas? Son ellas». El caballo relinchó suavemente, como confirmando sus palabras. Desde la distancia, podían ver a las gemelas jugando bajo la vigilancia de una mujer mayor, presumiblemente la institutriz. Parecían estar bien, al menos por ahora. «Volveremos mañana», decidió Tomás, «y todos los días si es necesario. No las perderemos de vista». Durante las siguientes 2 semanas, Tomás y Relámpago establecieron una rutina. Cada mañana, cabalgaban hasta la colina para observar la hacienda, asegurándose de que las gemelas estuvieran bien. Martín, fiel a su palabra, les proporcionaba información sobre lo que ocurría dentro de la propiedad. Fue precisamente Martín quien, una tarde lluviosa, llegó galopando a la cabaña de Tomás con noticias alarmantes. «Señor Tomás», gritó, desmontando apresuradamente, «algo va a pasar. Ricardo ha ordenado preparar el automóvil para esta noche. Va a llevar a las niñas a un lugar especial, según le dijo a la institutriz. Y lo más extraño es que ha solicitado que les den un té especial antes de partir, para que duerman bien durante el viaje». Tomás sintió que un escalofrío recorría su espalda. «Esta noche, ¿estás seguro?» «Completamente. Mi prima lo escuchó todo. Partirán a medianoche». El anciano miró a Relámpago, que parecía entender perfectamente la gravedad de la situación. «Gracias, Martín. Has sido de gran ayuda». «¿Qué va a hacer?», preguntó el vendedor preocupado. Tomás sonrió con determinación. «Lo que debe hacerse, salvar a esas niñas». Cuando Martín se marchó, Tomás comenzó a prepararse para lo que sería quizás la noche más importante de su vida. No tenía un plan claro, pero sabía que debía actuar. Con la ayuda de Relámpago, tal vez tendría una oportunidad de evitar una tragedia. «Esta vez no las abandonará en el bosque, amigo», murmuró, acariciando el cuello del caballo. «Esta vez se asegurará de que no sean encontradas, y no podemos permitirlo». Mientras el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos, Tomás y Relámpago se preparaban para enfrentar a Ricardo Montero y desbaratar su macabro plan, sin imaginar que la noche les depararía sorpresas que cambiarían sus vidas para siempre. La noche había caído sobre el bosque como un manto oscuro, trayendo consigo un silencio que solo era interrumpido por el ocasional ulular de un búho y el crujir de las ramas al viento. Tomás, vestido completamente de negro para confundirse con las sombras, terminaba de preparar a Relámpago para la misión que tenían por delante. No era un hombre dado a la aventura. Sus años de juventud habían quedado atrás hacía mucho tiempo, pero la determinación que lo impulsaba esa noche era más fuerte que cualquier miedo o duda. «Esta noche haremos lo correcto, amigo», susurró al caballo mientras ajustaba una manta oscura sobre su lomo para evitar que su pelaje negro brillara bajo la luz de la luna. «No podemos fallar. Esas niñas nos necesitan». Relámpago respondió con un suave relincho, como si comprendiera la importancia de la misión. Sus ojos, siempre expresivos, reflejaban la misma resolución que Tomás sentía en su corazón. El plan era sencillo pero arriesgado. Según la información de Martín, Ricardo saldría de la hacienda a medianoche con las gemelas, probablemente dormidas por el efecto del té. Tomás y Relámpago debían interceptarlos en el camino,
antes de que Ricardo pudiera llegar a su destino, sea cual fuese. No sabían exactamente qué harían después. Lo importante era evitar que las niñas fueran abandonadas nuevamente, o algo peor. Con un último vistazo a su cabaña, Tomás montó a Relámpago y emprendieron el camino hacia la hacienda Las Magnolias. La luna llena iluminaba el sendero, facilitando su avance entre los árboles. A pesar de su edad, Tomás conocía el bosque como la palma de su mano, cada atajo y cada claro. Había vivido allí durante décadas, encontrando en la soledad un consuelo que el mundo exterior nunca le había proporcionado. Al acercarse a los límites de la propiedad Montero, disminuyeron el paso. Debían ser cautelosos. Si los descubrían, todo estaría perdido. Tomás dirigió a Relámpago hacia un grupo de árboles cercanos al camino principal, desde donde podrían ver sin ser vistos. «Ahora a esperar», murmuró, desmontando para dar descanso al caballo. Las horas pasaron con angustiosa lentitud. Tomás consultaba su viejo reloj de bolsillo cada pocos minutos, viendo cómo las manecillas se acercaban inexorablemente a la medianoche. A lo lejos, las luces de la hacienda brillaban como estrellas caídas en la oscuridad. Cuando el reloj marcó finalmente las 12, el corazón de Tomás comenzó a latir con fuerza. Sus ojos escrutaban el camino, buscando cualquier señal del automóvil de Ricardo. El silencio se hizo más pesado, casi sofocante, mientras los minutos seguían pasando sin que nada ocurriera. Quizás Martín se equivocó, pensó Tomás, la duda comenzando a instalarse en su mente. Pero entonces, un destello entre los árboles captó su atención. Las luces de un vehículo acercándose lentamente por el camino de la hacienda. Tomás contuvo la respiración mientras el automóvil negro de Ricardo Montero aparecía en su campo de visión, avanzando con cautela por el camino irregular. «Es la hora», susurró a Relámpago, montando nuevamente. «Recuerda, debemos ser rápidos pero cuidadosos. Las niñas podrían estar en ese automóvil». El plan era simple: posicionarse en medio del camino, obligando a Ricardo a detenerse. Tomás no estaba seguro de lo que haría después, pero confiaba en que encontraría las palabras adecuadas para convencer a Ricardo de que le entregara a las niñas, o al menos para ganar tiempo hasta que pudiera buscar ayuda. Montados en Relámpago, salieron de su escondite y se colocaron en el centro del camino, justo en una curva donde el automóvil tendría que reducir la velocidad. Tomás podía sentir el corazón de Relámpago latiendo al unísono con el suyo, ambos conscientes del peligro pero determinados a seguir adelante. El sonido del motor se hizo más fuerte a medida que el vehículo se acercaba. Las luces iluminaron la curva, y por un momento Tomás temió que Ricardo simplemente acelerara para atropellarlos. Pero el automóvil frenó bruscamente, derrapando ligeramente sobre la tierra suelta del camino. La puerta del conductor se abrió y Ricardo Montero emergió, su rostro una máscara de sorpresa e ira. «¿Qué demonios? ¿Tomás? ¿Qué crees que estás haciendo?» Tomás desmontó lentamente, manteniendo una mano sobre el cuello de Relámpago para tranquilizarlo. «Buenas noches, señor Montero. Lamento interrumpir su viaje, pero me temo que no puedo permitir que continúe». Ricardo entrecerró los ojos, la confusión dando paso a una comprensión repentina. «Esto no es asunto tuyo, viejo. Apártate del camino si sabes lo que te conviene». «Me temo que no puedo hacer eso», respondió Tomás con calma. «No hasta que sepa que las niñas están a salvo». «¿Las niñas?», Ricardo soltó una risa forzada. «¿De qué estás hablando? Mis hijas están en casa, durmiendo en sus camas». Tomás dio un paso adelante, su voz firme. «Ambos sabemos que eso no es cierto. Las tienes en el automóvil, sedadas, listas para abandonarlas en algún lugar donde nadie pueda encontrarlas. ¿Cómo intentaste hacer la última vez?» El rostro de Ricardo palideció.
No sé de qué hablas. Estás delirando, viejo. Lo vi todo, Ricardo, continuó Tomás. Vi cómo las dejaste en el bosque. Si no fuera por Relámpago, que las encontró, esas pobres criaturas habrían muerto. Y ahora intentas hacerlo de nuevo, pero esta vez no te lo permitiré. Un silencio tenso se instaló entre ambos. La noche parecía contener la respiración, a la espera del desenlace de este enfrentamiento inesperado. Finalmente, Ricardo habló, su voz apenas un susurro. No lo entiendes. No puedo seguir adelante con ellas. Cada vez que las miro, veo a Marta. Veo sus ojos, su sonrisa, y duele demasiado. Esa no es razón para hacer lo que estás haciendo, respondió Tomás. Son tus hijas, tu sangre. No es solo eso, admitió Ricardo, pasándose una mano por el rostro con gesto cansado. Estoy arruinado, Tomás. He perdido todo. La hacienda está hipotecada hasta el último centavo. Mis inversiones han fracasado. En menos de un mes lo perderé todo. Y el fideicomiso de las niñas, añadió Tomás. La fortuna que Marta les dejó y que tú no puedes tocar mientras ellas vivan. Ricardo lo miró con sorpresa. Veo que estás bien informado. Sí, es cierto. Si las niñas desaparecen, yo sería el heredero legal. Podría salvar la hacienda, el legado de mi familia. A costa de la vida de tus propias hijas, sentenció Tomás. No hay honor en eso, Ricardo. No hay legado que valga la vida de dos inocentes. Un gemido suave proveniente del interior del automóvil interrumpió la conversación. Una de las gemelas comenzaba a despertar, a pesar del sedante que habían puesto en su té. «¿Papá?» La voz adormilada de Laura llegó hasta ellos. «¿Dónde estamos?» El rostro de Ricardo se contrajo en una expresión de dolor. Por un momento, Tomás vio en él al padre que alguna vez había sido, antes de que la tragedia y la desesperación lo transformaran en el hombre que ahora estaba dispuesto a sacrificar a sus propias hijas por dinero. «Laura, vuelve a dormir», respondió Ricardo con voz tensa. «Todo está bien». «No, no está bien», intervino Tomás. «Y lo sabes. Aún estás a tiempo de hacer lo correcto, Ricardo. Piensa en lo que Marta querría. ¿Crees que ella aprobaría lo que estás haciendo?» La mención de su esposa fallecida pareció golpear a Ricardo como un puño físico. Se tambaleó ligeramente, apoyándose en el automóvil para no caer. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora mostraban una vulnerabilidad que Tomás no había visto antes. «No sé qué hacer», confesó Ricardo, su voz quebrándose. «No puedo perderlo todo, pero tampoco no puedo». En ese momento, Relámpago dio un paso adelante, acercándose al automóvil. Con delicadeza, introdujo su cabeza por la ventanilla abierta, olfateando el interior donde las gemelas descansaban. «Mira, Lucía, es el caballo bonito», exclamó Laura, más despierta ahora. Desde el asiento trasero, las gemelas miraban a Relámpago con ojos somnolientos pero llenos de alegría. El caballo relinchó suavemente, como saludándolas, y ellas rieron, un sonido puro e inocente que contrastaba con la tensión del momento. Tomás observó cómo el rostro de Ricardo cambiaba al escuchar la risa de sus hijas. Algo en su expresión se suavizó, una grieta en la armadura de frialdad que había construido alrededor de su corazón. «Tienes una elección, Ricardo», dijo Tomás en voz baja, «y lo que decidas esta noche determinará no solo el futuro de tus hijas, sino también el tuyo propio». El silencio que siguió a las palabras de Tomás pareció extenderse indefinidamente, roto solo por las risas ocasionales de las gemelas que seguían interactuando con Relámpago desde el interior del automóvil. Ricardo Montero permanecía inmóvil, su rostro una máscara de emociones contradictorias, desesperación, vergüenza y quizás, por primera vez en mucho tiempo,
un atisbo de duda sobre el camino que había decidido tomar. «No lo entiendes», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Nadie lo entiende. He intentado ser un buen padre, pero cada vez que las miro...» «Ves a Marta», completó Tomás con suavidad. «Y duele. Lo comprendo, Ricardo. Perder a quien amas puede destruir el alma de un hombre. Pero esas niñas no tienen la culpa de tu dolor». Ricardo apretó los puños, luchando contra las emociones que amenazaban con desbordarse. «Es más que eso. Cuando Marta murió, algo dentro de mí también murió. No sé cómo ser el padre que ellas necesitan. Y ahora con la ruina financiera acechando, la solución nunca será deshacerte de tus propias hijas», interrumpió Tomás con firmeza. «Hay otras salidas, Ricardo. Siempre las hay». En ese momento, Relámpago relinchó con fuerza, como si quisiera enfatizar las palabras del anciano. El caballo había retirado su cabeza del automóvil y ahora miraba fijamente a Ricardo. Sus ojos oscuros parecían penetrar hasta el alma del hombre. «Papá, ¿podemos acariciar al caballo?», preguntó Laura desde el interior del vehículo, su voz aún adormilada por el efecto del té. Ricardo miró hacia el automóvil, donde sus hijas lo observaban con ojos expectantes. Por un instante algo cambió en su mirada. La frialdad calculadora dio paso a una vulnerabilidad que lo hacía parecer más humano, más cercano al hombre que alguna vez había sido. «Yo», comenzó, indeciso. «Déjala salir», sugirió Tomás con voz tranquila. «Deja que estén con Relámpago un momento. Él las salvó una vez, ¿sabes? Fue él quien las encontró en el bosque cuando las abandonaste». La sorpresa se reflejó en el rostro de Ricardo. «¿El caballo? ¿Cómo es posible?» «Hay cosas en este mundo que no podemos explicar fácilmente», respondió Tomás. «Relámpago no es un caballo común. Tiene un don especial para sentir cuando alguien necesita ayuda. Y esa noche, él supo que tus hijas lo necesitaban». Con manos temblorosas, Ricardo abrió la puerta trasera del automóvil. Las gemelas salieron con pasos inseguros, todavía bajo los efectos parciales del sedante. Sus pequeños rostros se iluminaron al ver a Relámpago, que se acercó a ellas con delicadeza. «Es el caballo del bosque», exclamó Lucía, recordando su primer encuentro. «El que nos encontró cuando estábamos perdidas». «Sí, se llama Relámpago», confirmó Tomás, intercambiando una mirada significativa con Ricardo. «Y parece que le agrada mucho estar con ustedes». Las niñas comenzaron a acariciar el cuello de Relámpago, quien bajó la cabeza para facilitarles el acceso. Había algo mágico en aquella escena, dos pequeñas inocentes conectando con un animal noble bajo la luz de la luna, ajenas al drama que se desarrollaba entre los adultos. Ricardo observaba en silencio, su rostro cada vez más turbado. Ver a sus hijas interactuar con el caballo parecía despertar algo dormido en su interior, una emoción que había enterrado bajo capas de resentimiento y ambición. «Son hermosas», murmuró casi para sí mismo, «tan parecidas a ella. Y son parte de Marta», añadió Tomás, «la parte que te dejó para que la cuidaras, para que la amaras. ¿De verdad quieres destruir lo último que queda de la mujer que amaste?». Las palabras golpearon a Ricardo como un puñetazo físico. Se tambaleó ligeramente y tuvo que apoyarse en el automóvil para no caer. Su mirada iba de sus hijas a Tomás y luego al cielo estrellado, como buscando una respuesta en las constelaciones que brillaban sobre ellos. «He cometido errores terribles», confesó finalmente, su voz quebrándose. «Errores imperdonables». «Nunca es tarde para cambiar de rumbo», respondió Tomás, «especialmente cuando se trata de proteger a quienes más nos necesitan». Un sollozo escapó de los labios de Ricardo, sorprendiendo tanto a Tomás como a las niñas, que se giraron para mirar a su padre con preocupación. «Papá, ¿por qué lloras?», preguntó Lucía, acercándose a él con pasos vacilantes.
Ricardo se arrodilló para estar a la altura de su hija, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Porque he sido un tonto, mi pequeña, un tonto y un cobarde. Laura se unió a su hermana, ambas mirando a su padre con una mezcla de confusión y ternura. No llores, papá, nosotras te queremos. Esas simples palabras, pronunciadas con la inocencia propia de la infancia, parecieron ser la gota que desbordó la represa emocional de Ricardo. Con un gemido ahogado, atrajo a sus hijas hacia sí, abrazándolas como nunca lo había hecho desde la muerte de Marta. «Y yo las quiero a ustedes», susurró entre sollozos. «Las quiero más que a nada en el mundo. Perdónenme, por favor, perdónenme». Tomás y Relámpago observaban la escena con una mezcla de alivio y esperanza. Algo fundamental había cambiado en Ricardo Montero esa noche, una transformación que quizás había comenzado en el momento en que Relámpago había encontrado a las gemelas en el bosque. Cuando finalmente Ricardo se separó de sus hijas, sus ojos estaban enrojecidos, pero su mirada era clara, como si una niebla se hubiera disipado. «¿Qué vamos a hacer ahora, señor Montero?», preguntó Tomás con suavidad. Ricardo respiró profundamente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Lo correcto, por primera vez en mucho tiempo. Vamos a regresar a casa y mañana comenzaremos de nuevo». «¿Y la hacienda? ¿Las deudas?». «Encontraré una solución honesta», respondió Ricardo con determinación. «Quizás tenga que vender la hacienda, empezar de cero, pero lo haré con mis hijas a mi lado. Ellas son lo único que realmente importa, lo único que queda de Marta y de mí». Las gemelas, que habían vuelto junto a Relámpago, sonreían sin comprender completamente lo que ocurría, pero sintiendo que algo importante había cambiado. «¿Podemos visitar a Relámpago algún día?», preguntó Laura, acariciando el hocico del caballo. Ricardo miró a Tomás, una pregunta silenciosa en sus ojos. «Mi puerta siempre estará abierta para ustedes», respondió el anciano con una sonrisa. «Y estoy seguro de que a Relámpago le encantaría verlas de nuevo». El caballo relinchó suavemente como confirmando las palabras de su dueño. «Es un trato entonces», dijo Ricardo, y por primera vez en la noche, una sonrisa genuina iluminó su rostro. «Ahora, creo que es hora de llevar a estas señoritas de vuelta a casa, a donde pertenecen». Con cuidado ayudó a las gemelas a subir nuevamente al automóvil. Antes de entrar él mismo, se volvió hacia Tomás y le extendió la mano. «Gracias», dijo con sinceridad, «por salvar a mis hijas y por salvarme a mí». Tomás estrechó su mano, sintiendo que había sido testigo de algo extraordinario esa noche. «No me agradezcas a mí, agradece a Relámpago. Fue él quien lo hizo posible». Ricardo se acercó al caballo y, con cierta vacilación, acarició su cuello. «Gracias, noble amigo. Te debo más de lo que nunca podré pagar». Relámpago inclinó la cabeza, como aceptando el agradecimiento. Sus ojos, siempre expresivos, parecían contener una sabiduría ancestral que trascendía la comprensión humana. Cuando el automóvil se alejó por el camino, esta vez de regreso a la hacienda, Tomás y Relámpago permanecieron un momento en silencio, absorbiendo lo que acababa de ocurrir. «Lo logramos, amigo», murmuró Tomás acariciando el cuello del caballo. «O mejor dicho, lo lograste tú. Siempre supe que eras especial, pero esta noche has cambiado el destino de toda una familia». Relámpago relinchó suavemente y juntos emprendieron el camino de regreso a su cabaña, donde el fuego casi extinto les esperaba para calentar el resto de la noche. La luna brillaba en lo alto, iluminando su camino con una luz plateada que parecía bendecir cada paso que daban. Lo que ninguno de los dos podía imaginar era que aquella noche marcaba solo el comienzo de una historia mucho más grande, una historia donde un caballo, un anciano y dos pequeñas gemelas
jugarían papeles cruciales en el destino de toda la región. Los días que siguieron a aquella noche transformadora trajeron consigo cambios profundos en la hacienda Las Magnolias. Ricardo Montero, como había prometido, comenzó a reconstruir su vida y su relación con sus hijas. Para sorpresa de todos los empleados, el patrón, que antes apenas miraba a las gemelas, ahora desayunaba con ellas cada mañana, las llevaba personalmente a sus lecciones y pasaba horas escuchando sus historias infantiles, con una atención que revelaba un corazón en proceso de sanación. La noticia de que la hacienda sería vendida se extendió rápidamente por la región. Ricardo había decidido liquidar su patrimonio para pagar las deudas y comenzar de nuevo, esta vez construyendo una vida centrada en lo verdaderamente importante: sus hijas. La mansión, los terrenos, el ganado, todo estaba en venta, excepto una pequeña parcela con una casa modesta donde planeaba establecerse con las niñas. Una tarde soleada, aproximadamente una semana después de aquella noche decisiva, Tomás recibió una visita inesperada. El sonido de un automóvil acercándose a su cabaña lo sorprendió mientras cortaba leña. Relámpago, que pastaba cerca, levantó la cabeza con atención, reconociendo el vehículo antes que su dueño. «Señor Tomás, Relámpago». Las voces entusiastas de Lucía y Laura resonaron en el claro mientras corrían hacia ellos en cuanto el automóvil se detuvo. Ricardo descendió con una sonrisa tranquila, observando cómo sus hijas abrazaban al viejo y luego corrían hacia el caballo, que bajaba su cabeza para recibir sus caricias con evidente placer. «Espero no interrumpir», dijo Ricardo, acercándose a Tomás. «Las niñas han estado insistiendo en venir desde aquella noche. No hablan de otra cosa que de Relámpago». Tomás sonrió, secándose el sudor de la frente. «Son bienvenidos siempre. A Relámpago le alegra verlas, eso es evidente». Y era cierto. El caballo, normalmente reservado con los extraños, mostraba una actitud completamente diferente con las gemelas. Las seguía suavemente mientras ellas correteaban a su alrededor, relinchaba cuando reían y parecía entender cada palabra que le decían, respondiendo con movimientos de cabeza o suaves empujones con su hocico. «Hay algo especial en la conexión que tienen», comentó Ricardo, observando la escena con una mezcla de asombro y gratitud. Nunca había visto algo así. Tomás asintió pensativo. Relámpago siempre ha sido especial. Cuando lo encontré hace años, abandonado y herido en el camino, supe que no era un caballo común. Hay una inteligencia en sus ojos, una comprensión que va más allá de lo que esperaríamos de un animal. Él las salvó, murmuró Ricardo, la culpa aún perceptible en su voz. Las salvó de mí y de mi locura. Y ahora ellas lo salvan a él de la soledad, respondió Tomás con sabiduría. Así funciona la vida, señor Montero. Las bendiciones circulan, vuelven multiplicadas cuando menos lo esperamos. Los dos hombres observaron en silencio cómo las niñas jugaban con Relámpago, quien parecía rejuvenecido por su presencia. Laura había descubierto un arroyo cercano y señalaba entusiasmada hacia el agua, mientras Lucía recogía flores silvestres que luego intentaba entrelazar en la crin del caballo. «He venido a proponerle algo», dijo finalmente Ricardo volviéndose hacia Tomás. «Como sabrá, estoy vendiendo la hacienda para saldar mis deudas. He conseguido un comprador para la mayor parte de las tierras, pero me quedaré con una pequeña parcela y la casa del capataz para vivir con las niñas». Tomás asintió, esperando que continuara. «Me gustaría ofrecerle un trabajo, señor Tomás. Necesitaré ayuda con las niñas y con la pequeña granja que pienso establecer. No será mucho, pero tendrá un salario justo y, lo más importante, las niñas estarán cerca de Relámpago». La propuesta sorprendió a Tomás,
quien no esperaba un giro así en los acontecimientos. Después de años de soledad en el bosque, la idea de un cambio tan radical le resultaba desconcertante. «Es muy generoso, señor Montero, pero no sé si podría dejar este lugar. Ha sido mi hogar durante tanto tiempo». «Lo entiendo», respondió Ricardo. «Pero piénselo, las niñas lo adoran, y es evidente que Relámpago tiene un vínculo especial con ellas. Todos podríamos empezar de nuevo, juntos». Antes de que Tomás pudiera responder, un grito agudo cortó el aire. Ambos hombres se giraron bruscamente para ver a Laura resbalando en la orilla del arroyo, cayendo hacia las aguas más profundas de lo que parecían a simple vista. «¡Laura!», gritó Ricardo, echando a correr hacia el arroyo. Pero Relámpago fue más rápido. Con una velocidad sorprendente para un animal de su tamaño, el caballo se lanzó hacia el agua, alcanzando a la niña antes de que la corriente pudiera arrastrarla. Con delicadeza pero firmeza, tomó el vestido de Laura entre sus dientes y la levantó, depositándola suavemente en la orilla, mientras Lucía observaba con los ojos muy abiertos. Ricardo llegó jadeando y abrazó a su hija empapada, comprobando que estuviera ilesa. Laura, más asustada que herida, se aferraba a su padre mientras temblaba. «Relámpago me salvó, papá», dijo entre hipidos, «igual que nos salvó en el bosque». Ricardo miró al caballo, que permanecía cerca, vigilante, como si quisiera asegurarse de que la pequeña estaba bien. «Sí, mi vida, este caballo parece ser nuestro ángel guardián». Tomás se acercó con una manta que había tomado de la cabaña. «Vengan adentro. Necesitamos secar a la pequeña y que entre en calor». Ya en la cabaña, mientras Laura se cambiaba con ropa que Tomás había guardado de su difunta esposa, convenientemente reducida por Lucía que ayudaba a su hermana, Ricardo y Tomás conversaban en voz baja junto al fuego. «Es la segunda vez que Relámpago salva a mis hijas», dijo Ricardo, su voz cargada de emoción. «No sé cómo agradecer algo así». «Relámpago tiene un don», respondió Tomás. «Siempre lo he sabido. Percibe el peligro antes que nosotros y actúa con una inteligencia que a veces me hace preguntarme si es realmente solo un caballo». Ricardo observó por la ventana, donde Relámpago esperaba pacientemente, como si montara guardia. «Quizás sea uno de esos seres que aparecen en nuestras vidas cuando más los necesitamos». El viejo asintió, pensativo. «He escuchado leyendas sobre caballos así, protectores, guardianes de almas inocentes. En mi tierra natal se decía que algunos animales son en realidad espíritus benévolos que toman forma física para ayudar a quienes lo merecen». Un silencio contemplativo llenó la pequeña cabaña, interrumpido solo por las risas ocasionales de las gemelas, que ahora jugaban con una vieja muñeca que Tomás había encontrado en un baúl. «Su oferta, señor Montero», dijo finalmente Tomás. «La acepto. Creo que Relámpago ha elegido ya su camino, y yo debo seguirlo». Ricardo sonrió, extendiendo su mano. «Me alegra escuchar eso. Comenzaremos una nueva vida todos juntos». Lo que ninguno de los presentes podía imaginar era que, mientras ellos hacían planes para el futuro, a muchos kilómetros de distancia, un hombre observaba documentos relacionados con la venta de la hacienda Las Magnolias, con un interés que iba mucho más allá de una simple transacción comercial. En su lujosa oficina en la capital, Ernesto Vidal, medio hermano de Marta y tío de las gemelas, estudiaba los papeles con una sonrisa calculadora. Si Ricardo Montero vendía la hacienda y pagaba sus deudas, el fideicomiso de sus sobrinas quedaría intacto, fuera de su alcance. Un fideicomiso del que él había sido administrador hasta que las niñas desaparecieron misteriosamente una noche, solo para reaparecer al día siguiente. «Así que siguen vivas», murmuró para sí mismo, encendiendo un cigarro. «Y Ricardo ha decidido jugar a ser padre nuevamente. Interesante giro de los acontecimientos.
Tomando una decisión, descolgó el teléfono y marcó un número. Prepara el automóvil. Salimos para la hacienda Montero mañana al amanecer. Es hora de visitar a mi querido cuñado y a mis adorables sobrinas. Una nueva amenaza se cernía sobre las gemelas, una que ni Tomás, ni Ricardo, ni siquiera el perceptivo Relámpago podían prever aún. La mudanza de Tomás y Relámpago a la pequeña casa dentro de la propiedad que Ricardo conservaría fue rápida y sencilla. El anciano tenía pocas posesiones materiales y lo que más valoraba, sus recuerdos y su fiel caballo, viajaba con él. La casa del capataz, aunque modesta en comparación con la mansión principal, resultaba espaciosa y acogedora para alguien acostumbrado a la sencillez de una cabaña en el bosque. Ricardo había adaptado un pequeño establo junto a la casa, especialmente para Relámpago, con una puerta que siempre permanecía abierta para que el caballo pudiera entrar y salir a su antojo. Las gemelas, entusiasmadas con la llegada de sus nuevos amigos, habían decorado el establo con dibujos coloridos y guirnaldas de flores que renovaban cada mañana. La vida en la hacienda había adquirido una nueva rutina. Por las mañanas, Ricardo se ocupaba de los últimos detalles de la venta de la propiedad, mientras Tomás cuidaba de las niñas y les enseñaba sobre la naturaleza y los animales. Por las tardes, todos se reunían para compartir historias y planes para el futuro. Era una existencia sencilla, pero llena de la calidez que tanto tiempo había faltado en la vida de la familia Montero. Aquella mañana de domingo, sin embargo, la tranquilidad se vio interrumpida por la llegada de un lujoso automóvil negro que avanzaba por el camino principal de la hacienda. Relámpago, que pastaba cerca de la casa del capataz, fue el primero en percibir la llegada del visitante. El caballo levantó la cabeza, sus orejas se tensaron y un relincho de alerta escapó de su garganta. Tomás, que estaba enseñando a las gemelas a plantar semillas en el pequeño huerto que habían comenzado, notó la inquietud de Relámpago de inmediato. «¿Qué sucede, amigo?», preguntó, escudando sus ojos del sol para ver mejor el camino. El polvo levantado por el automóvil era visible a la distancia, acercándose con rapidez. Relámpago se acercó a las niñas, colocándose estratégicamente entre ellas y el camino, como si percibiera un peligro que los humanos aún no podían detectar. «¿Visitas?», exclamó Lucía con entusiasmo infantil. «¿Será el señor Martín con dulces?». «No creo que sea Martín», respondió Tomás, notando el modelo elegante del vehículo que ahora podía distinguirse claramente. «Parece alguien de la ciudad». Ricardo, que había estado revisando documentos en el porche, se puso de pie al notar la llegada del visitante. Su expresión cambió sutilmente cuando el automóvil se detuvo y la puerta se abrió para revelar a un hombre de mediana edad, vestido impecablemente con un traje que evidenciaba riqueza y poder. «Ernesto», murmuró Ricardo, la tensión evidente en su voz. «No esperaba verte». Ernesto Vidal avanzó con paso seguro, una sonrisa calculadora en su rostro anguloso. Era un hombre atractivo de manera intimidante, con el cabello negro pulcramente peinado y ojos oscuros que parecían evaluar todo con fría precisión. «Ricardo, querido cuñado», saludó con falsa cordialidad. «Ha pasado demasiado tiempo». Ricardo bajó los escalones del porche para encontrarse con él, estrechando su mano con una formalidad que delataba la falta de afecto entre ambos. «¿Qué te trae por aquí, Ernesto?», preguntó directamente. El recién llegado sonrió, sus ojos desviándose hacia donde las gemelas observaban con curiosidad, parcialmente ocultas detrás de Tomás. Relámpago permanecía cerca, sus ojos fijos en el visitante, su postura tensa y vigilante. «¿Es esa manera de recibir al tío de tus hijas? He venido a ver a mis queridas sobrinas, por supuesto, y a discutir algunos asuntos importantes sobre su futuro».
Antes de que Ricardo pudiera responder, Ernesto ya avanzaba hacia las niñas. Relámpago relinchó con fuerza, interponiéndose en su camino con un movimiento rápido que hizo que el hombre retrocediera, sorprendido. «Vaya, parece que tienes un guardián bastante celoso», comentó, su sonrisa ahora tensa. «¿Un nuevo capricho, Ricardo? No sabía que te interesaran los caballos». «Relámpago pertenece a Tomás», respondió Ricardo señalando al anciano. «Tomás, te presento a Ernesto Vidal, hermano de mi difunta esposa y tío de las niñas. Ernesto, él es Tomás, un amigo de la familia que ahora vive con nosotros». Ernesto apenas dedicó una mirada al anciano, su atención volviendo rápidamente a las gemelas. «Laura, Lucía, mis pequeñas princesas, ¿no van a saludar a su tío favorito?». Las niñas, normalmente sociables, se mantuvieron inusualmente reservadas. Algo en la presencia de Ernesto, quizás la misma sensación que había alertado a Relámpago, las hacía sentir incómodas. «Hola, tío Ernesto», saludaron al unísono sin moverse de su lugar seguro junto a Tomás y Relámpago. «Están tímidas hoy», comentó Ricardo, notando su reacción. «Pasemos a la casa, Ernesto. Podemos hablar mientras tomamos algo». Una vez dentro, las gemelas corrieron a jugar al patio trasero con Relámpago, dejando a los hombres solos. Tomás, percibiendo que su presencia no era bienvenida en la conversación que seguiría, se excusó para vigilar a las niñas. «He oído que estás vendiendo la hacienda», comenzó Ernesto sin preámbulos, una vez que estuvieron solos. «Una decisión bastante drástica, ¿no crees?». Ricardo sirvió 2 vasos de whisky entregando uno a su cuñado. «Es lo que debo hacer para pagar mis deudas. La situación financiera no es buena, como probablemente ya sabes». «Por supuesto», asintió Ernesto, saboreando el licor. «Las noticias vuelan, pero me pregunto, ¿qué pasará con las niñas? Con su herencia, quiero decir». Ahí estaba, el verdadero motivo de su visita. Ricardo lo miró directamente, consciente de la avaricia apenas disimulada en los ojos de su cuñado. «El fideicomiso que Marta dejó para ellas permanecerá intacto, como debe ser. Yo no puedo tocarlo, y tú, como administrador, tampoco deberías poder hacerlo». Ernesto dejó escapar una risa breve. «Siempre tan directo, Ricardo, pero vamos, seamos prácticos. Las niñas no necesitarán todo ese dinero hasta dentro de muchos años. Mientras tanto, ese capital está simplemente estancado. Podríamos invertirlo, hacerlo crecer para ellas». «Marta fue muy clara en su testamento», respondió Ricardo con firmeza. «El fideicomiso se mantiene intacto hasta que cumplan 18 años. Ninguna inversión, ningún préstamo, ninguna excepción». La sonrisa de Ernesto se volvió fría. «Sabes, es curioso. Hace unas semanas recibí un informe muy extraño. Las gemelas habían desaparecido durante una noche entera. Luego, misteriosamente, regresaron. Y ahora, de repente, decides vender la hacienda y comenzar una nueva vida con ellas. Bastante coincidencia, ¿no te parece?». Ricardo palideció ligeramente, pero mantuvo la compostura. «Las niñas nunca desaparecieron. No sé de qué hablas». «Oh, creo que sí lo sabes», insistió Ernesto, inclinándose hacia adelante. «Verás, como administrador del fideicomiso, tengo gente que me mantiene informado sobre el bienestar de mis sobrinas, y me contaron una historia muy interesante sobre ti, llevándolas en tu automóvil a altas horas de la noche. Una excursión nocturna, quizás, o algo más definitivo». Un silencio tenso se instaló entre ambos. Desde fuera llegaban las risas de las niñas jugando con Relámpago, ajenas a la conversación que decidía su futuro. «¿Qué quieres, Ernesto?», preguntó finalmente Ricardo. «Siempre he admirado tu inteligencia, cuñado», sonrió Ernesto. «Lo que quiero es simple, un acuerdo. Tú necesitas dinero para empezar de nuevo. Yo necesito acceso al fideicomiso para ciertas inversiones. Podemos ayudarnos mutuamente».
¿Y si me niego? Ernesto se encogió de hombros con elegancia estudiada. Entonces tendré que informar a las autoridades sobre tu pequeña aventura nocturna con las niñas. Tengo testigos, Ricardo. ¿Qué crees que pensará un juez cuando escuche que intentaste abandonar a tus hijas en el bosque para cobrar su herencia? Afuera, Relámpago relinchó con fuerza, como si percibiera la amenaza que se cernía sobre la familia. Las gemelas seguían riendo, pero Tomás, alertado por el comportamiento del caballo, miraba hacia la casa con preocupación. Ricardo, atrapado en una encrucijada moral que él mismo había creado, observaba a su cuñado con una mezcla de rabia y desesperación. La conversación que acababan de tener había dejado algo claro. Ernesto Vidal representaba un peligro tan grande como el que él mismo había sido para sus hijas, y esta vez la amenaza no desaparecería con una simple promesa de cambio. La tensión en el ambiente era palpable mientras Ricardo sostenía la mirada fría de su cuñado. Por la ventana podía ver a sus hijas jugando con Relámpago, sus risas inocentes contrastando dolorosamente con la sordidez de la conversación que mantenía con Ernesto. «No te daré acceso al fideicomiso de las niñas», dijo finalmente Ricardo, su voz firme a pesar del miedo que sentía. «Haz lo que tengas que hacer, Ernesto. Denúnciame si quieres. Confesaré lo que hice y aceptaré las consecuencias». La sonrisa confiada de Ernesto vaciló por primera vez. No esperaba esta reacción. ¿Estás dispuesto a ir a la cárcel? ¿A perder la custodia de tus hijas? Piénsalo bien, Ricardo. Lo he pensado. Durante años he sido un cobarde, anteponiendo el dinero y mi propio dolor a lo único realmente importante: mis hijas. No cometeré el mismo error 2 veces. Ernesto estudió el rostro de Ricardo buscando algún indicio de engaño. Al no encontrarlo, su expresión se endureció. «Eres un tonto sentimental, igual que Marta», escupió con desdén. Ella también se negó a darme acceso a su fortuna, siempre tan virtuosa, tan correcta, y mira cómo terminó. Un escalofrío recorrió la espalda de Ricardo ante esas palabras. «¿Qué quieres decir con eso?». La sonrisa de Ernesto volvió, ahora con un matiz siniestro. «Nada, querido cuñado. Simplemente que la vida está llena de accidentes trágicos, ¿no es así? Un parto complicado, una madre que muere inesperadamente». El horror se apoderó de Ricardo mientras las implicaciones de esas palabras calaban en su mente. «¿Tú tuviste algo que ver con la muerte de Marta?». Ernesto se encogió de hombros con una indiferencia calculada. Los médicos estaban tan ocupados salvando a las gemelas que nadie notó una pequeña dosis extra en el suero de mi querida hermana. «Un accidente médico», dijeron, «cosas que pasan». Ricardo sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Durante 5 años había culpado a las niñas por la muerte de su esposa, cuando el verdadero responsable había estado frente a él todo ese tiempo, sonriendo en los funerales, consolándolo hipócritamente mientras planeaba su siguiente movimiento. «Eres un monstruo», logró articular finalmente. «Soy un hombre práctico», corrigió Ernesto. «Y ahora, mi querido Ricardo, enfrentas una elección simple: cooperar conmigo o arriesgarte a que tus preciosas hijas sufran otro accidente trágico. Porque créeme, si no puedo acceder a ese dinero, nadie lo hará». Antes de que Ricardo pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Tomás entró apresuradamente, su rostro pálido. «Disculpen la interrupción», dijo el anciano, «pero algo está mal con las niñas». Ambos hombres se pusieron de pie inmediatamente. «¿Qué ha pasado?», preguntó Ricardo, alarmado. «No lo sé exactamente», respondió Tomás. Estaban jugando con Relámpago cuando de repente empezaron a sentirse mareadas. Ahora están tumbadas bajo el árbol, muy pálidas. Ricardo corrió hacia el exterior, seguido por Ernesto. En el jardín,
Las gemelas yacían sobre la hierba, sus rostros anormalmente blancos. Relámpago estaba junto a ellas, agitado, empujándolas suavemente con su hocico como intentando despertarlas. «Laura, Lucía», gritó Ricardo, arrodillándose junto a ellas. Las niñas abrieron los ojos débilmente al escuchar su voz. «Papá», murmuró Lucía, «nos duele la barriga y tenemos mucho sueño». Ricardo miró a Tomás, que se había acercado también. «¿Qué han comido? ¿Qué ha pasado?» «Nada extraño», respondió el anciano, visiblemente preocupado. «Solo, espera. El tío les dio unos caramelos cuando llegó. Dijo que eran un regalo especial». La mirada de Ricardo se dirigió inmediatamente hacia Ernesto, que observaba la escena con una expresión indescifrable. «¿Qué les has dado?», exigió, levantándose para enfrentarlo. «Caramelos, por supuesto», respondió Ernesto con calma estudiada. «Una pequeña muestra de afecto. Si se sienten mal, quizás sea algo que comieron antes». Relámpago relinchó furiosamente acercándose a Ernesto con actitud amenazante. El hombre retrocedió, alarmado por la reacción del animal. «Controla a ese caballo», exigió. «Está loco». «No está loco», intervino Tomás. «Está protegiendo a las niñas. Siempre sabe cuando están en peligro». Ricardo, comprendiendo súbitamente la gravedad de la situación, tomó a Laura en brazos mientras Tomás hacía lo mismo con Lucía. «Hay que llevarlas al médico inmediatamente. Creo que han sido envenenadas». «No seas ridículo», protestó Ernesto, aunque un destello de nerviosismo apareció en sus ojos. «Son solo niñas impresionables. Probablemente comieron alguna baya silvestre». Pero Ricardo ya no escuchaba. Cargando a su hija, corrió hacia su automóvil, seguido de cerca por Tomás con Lucía. Relámpago lo seguía, relinchando con ansiedad. «Quédate aquí, amigo», le dijo Tomás al caballo. «Volveremos pronto». Sin embargo, cuando intentaron arrancar el vehículo, el motor se negó a responder. Ricardo giró la llave una y otra vez, pero solo se escuchaba un chasquido débil. «No puede ser», murmuró desesperado. «Estaba perfecto esta mañana». Ernesto, que los había seguido a cierta distancia, sonrió discretamente. «Qué mala suerte. Mi automóvil está cerrado y no encuentro las llaves. Parece que tendremos que esperar a que las niñas se recuperen por sí solas». Relámpago, que había observado todo, de repente se acercó a Ricardo y se arrodilló junto al automóvil, como invitándolo a montar. Tomás comprendió inmediatamente. «Ricardo, monte a Laura en Relámpago. Él puede llevarla al pueblo mucho más rápido que nosotros a pie. Yo iré con Lucía en cuanto pueda conseguir ayuda». Sin tiempo para dudar, Ricardo colocó a Laura sobre el lomo de Relámpago, montando detrás de ella para sostenerla. El caballo se levantó con cuidado, consciente de su preciosa carga. «Al pueblo, Relámpago, lo más rápido que puedas», indicó Ricardo. Como si entendiera la urgencia de la situación, el caballo salió galopando a una velocidad sorprendente, tomando el camino más directo hacia el pueblo. Ernesto, al ver esto, dejó caer su máscara de preocupación. «Esto es ridículo. ¿Crees que un caballo puede salvar a tu hija? Las dos están condenadas». Tomás, que sostenía a Lucía en sus brazos, miró al hombre con desprecio. «No subestime a Relámpago, señor Vidal. No es un caballo ordinario». «Todos los caballos son iguales, viejo tonto», se burló Ernesto. «Y para cuando ese animal llegue al pueblo, si es que llega, será demasiado tarde». Tomás depositó suavemente a Lucía sobre un banco del porche, asegurándose de que estuviera cómoda. Luego, con una agilidad sorprendente para un hombre de su edad, se abalanzó sobre Ernesto, derribándolo al suelo. «Dime qué les diste», exigió, sujetándolo por las solapas. «Dímelo ahora o te juro que no respondo». Ernesto, sorprendido por el ataque, intentó zafarse sin éxito. «Suéltame, viejo loco. No les di nada peligroso,
Solo un sedante. Quería llevármelas mientras discutía con Ricardo. Estarán dormidas unas horas nada más. ¿Y esperas que te crea?, gruñó Tomás, apretando su agarre. Las niñas están pálidas y con dolor. Es solo un efecto secundario, aseguró Ernesto, ahora visiblemente nervioso. Te lo juro, no quería matarlas, solo negociar con más ventaja. Tomás lo soltó lentamente, sin apartar su mirada acusadora. Si algo les pasa a esas niñas, responderás ante mí antes que ante la ley, ¿entiendes? Mientras tanto, Ricardo y Laura cabalgaban a toda velocidad sobre Relámpago, el viento silbando en sus oídos. La pequeña gemela, aunque semiconsciente, parecía más tranquila sobre el lomo del caballo, como si su presencia le brindara algún tipo de consuelo. «Resiste, mi pequeña», susurraba Ricardo. «Relámpago nos llevará a tiempo. Te pondrás bien, te lo prometo». El caballo galopaba como nunca antes, sus poderosas patas apenas tocando el suelo, su determinación tan fuerte como la del padre desesperado que montaba sobre él. En su corazón animal, Relámpago sabía que la vida de la pequeña dependía de su velocidad y resistencia. Y mientras avanzaban hacia el pueblo, una certeza crecía en el corazón de Ricardo. Esta vez, pasara lo que pasase, no abandonaría a sus hijas, ni por dinero, ni por miedo, ni siquiera ante la amenaza de Ernesto Vidal. El viento silbaba en los oídos de Ricardo, mientras Relámpago galopaba a una velocidad sobrenatural. Jamás había visto a un caballo moverse así, con tal determinación y potencia que parecía volar sobre el camino polvoriento. La pequeña Laura, semi-inconsciente entre sus brazos, se agitaba ocasionalmente con pequeños temblores que helaban la sangre del padre. «Más rápido, Relámpago, por favor», suplicaba Ricardo, aunque el noble animal ya estaba dando todo de sí. A lo lejos, las primeras casas del pueblo comenzaban a dibujarse en el horizonte. Una leve esperanza iluminó el rostro angustiado de Ricardo. El consultorio del doctor Jiménez se encontraba en la plaza principal, a unos minutos de la entrada del pueblo. Si lograban llegar a tiempo, quizás habría salvación para su pequeña. Mientras tanto, en la hacienda, Tomás mantenía vigilado a Ernesto mientras atendía a Lucía. Había improvisado una cama en el porche, donde la niña descansaba, cada vez más pálida y con la respiración entrecortada. El anciano le humedecía los labios con agua fresca, susurrándole palabras de aliento. «Tu papá volverá pronto con ayuda, pequeña», decía con voz suave. «Y Relámpago los traerá a tiempo. Ya lo verás. Ese caballo jamás les fallaría». Ernesto, sentado en un rincón del porche bajo la atenta mirada de Tomás, mantenía una expresión indescifrable. Su plan no había salido como esperaba. La intención nunca fue matar a las niñas, solo sedarlas lo suficiente para negociar con Ricardo desde una posición de poder, amenazando con llevárselas. Pero algo había salido mal. Quizás la dosis era demasiado fuerte para cuerpos tan pequeños, o tal vez las gemelas tenían alguna sensibilidad particular a ese sedante. «Deberías ir a buscar ayuda», sugirió Ernesto, rompiendo el silencio. «La niña no se ve bien». Tomás lo miró con dureza. «¿Para qué escapes? No soy tonto, Vidal. Además, no pienso dejar a Lucía sola contigo ni un segundo». «No seas ridículo», replicó Ernesto con desdén. «Si quisiera escapar ya lo habría hecho. Puedo reducir a un viejo como tú sin dificultad». «Inténtalo», desafió Tomás, sus ojos brillando con una ferocidad que sorprendió a Ernesto. «Antes de ser un viejo, como dices, fui soldado, y te aseguro que aún recuerdo cómo romper un cuello». La tensión entre ambos hombres podía cortarse con un cuchillo. Solo los gemidos ocasionales de Lucía rompían el silencio hostil. De repente, un sonido alertó a Tomás. Pasos apresurados se acercaban a la casa. Instintivamente,
Se colocó entre Lucía y la posible amenaza, pero su rostro se iluminó al reconocer a Martín, el vendedor ambulante que corría hacia ellos. «Señor Tomás», gritó Martín. «Me crucé con don Ricardo en el camino. Me dijo lo que pasó y me pidió que viniera a ayudar. Traigo mi camioneta. Podemos llevar a la niña al pueblo». Tomás nunca había sentido tanto alivio. «Gracias a Dios. Rápido, ayúdame a llevarla». Entre los dos, cargaron cuidadosamente a Lucía hasta la camioneta de Martín. Tomás se volvió hacia Ernesto, que observaba la escena con aparente indiferencia. «Tú también vienes», ordenó, señalando la camioneta. «No pienso dejarte aquí solo». «No seas absurdo», protestó Ernesto. «No tengo por qué». Sus palabras fueron interrumpidas cuando Tomás lo agarró por el cuello de la camisa y lo arrastró hacia el vehículo con una fuerza sorprendente para su edad. «No era una sugerencia», gruñó el anciano. En el pueblo, Relámpago había llegado al consultorio del doctor Jiménez, causando conmoción entre los habitantes. No era común ver a un caballo exhausto detenerse precisamente frente a la puerta de un médico, menos aún con un hombre desesperado cargando a una niña inconsciente. El doctor, un hombre de mediana edad con experiencia en todo tipo de emergencias rurales, salió alarmado al escuchar el alboroto. «¡Doctor Jiménez!», gritó Ricardo, bajando del caballo con Laura en brazos. «Mi hija está envenenada. Sedantes, por favor». No necesitó decir más. El médico tomó a la niña y la llevó rápidamente al interior, indicando a Ricardo que lo siguiera. Relámpago, jadeante y cubierto de sudor, permaneció en la entrada, negándose a moverse a pesar de los intentos de algunos vecinos por apartarlo. Dentro del consultorio, el doctor trabajaba con rapidez y precisión. Después de examinar a Laura, preparó una solución que le administró mediante una sonda gástrica para lavar su estómago. «Es un sedante potente», explicó a Ricardo mientras trabajaba. «Probablemente mezclado con algo más. No es común ver una reacción así en niños». «¿Dices que su hermana presenta los mismos síntomas?». Ricardo asintió, su rostro una máscara de angustia. «Sí, están igual. Mi amigo Tomás está trayéndola». «Necesitaremos trasladarlas al hospital de la capital», sentenció el médico. «Esto está fuera de mis posibilidades aquí. Puedo estabilizarlas, pero necesitan atención especializada». En ese momento, se escuchó el ruido de un motor acercándose. Relámpago relinchó desde fuera, como anunciando la llegada. Segundos después, Martín entraba con Lucía en brazos, seguido por Tomás, que prácticamente arrastraba a Ernesto. El doctor repitió el procedimiento con Lucía mientras Ricardo abrazaba a Tomás, agradeciendo en silencio su presencia. Cuando vio a Ernesto, sin embargo, su rostro se transformó. «Tú», siseó, avanzando hacia él con los puños cerrados. «Si mis hijas mueren». «Ricardo, no», intervino Tomás, interponiéndose. «Las niñas te necesitan entero, no preso por agredir a este canalla. Ya habrá tiempo para la justicia». El doctor Jiménez, que había terminado de estabilizar a Lucía, se acercó a ellos. «He llamado al hospital. Enviarán una ambulancia, pero tardará al menos 1 hora en llegar. Mientras tanto, las mantendré bajo observación». Las gemelas yacían en camillas improvisadas, sus pequeños cuerpos conectados a sueros que el médico había preparado para combatir la deshidratación y los efectos del sedante. Aunque seguían inconscientes, su respiración parecía haberse estabilizado ligeramente. Ricardo se sentó entre ambas camillas, tomando una mano de cada niña. Las lágrimas que había contenido comenzaron a fluir libremente por su rostro. «Lo siento tanto», susurró. «Todo esto es mi culpa. Si no hubiera sido tan débil, tan egoísta». Tomás colocó una mano sobre su hombro. «No es momento para culpas, Ricardo. Lo importante ahora es que las niñas se recuperen».
Desde la puerta del consultorio llegó un relincho potente. Relámpago, que había permanecido vigilante afuera, parecía inquieto. «Iré a ver qué le pasa», dijo Tomás, dirigiéndose a la entrada. Al salir, encontró al caballo en un estado de agitación extrema. Relámpago golpeaba el suelo con sus cascos, mirando alternativamente hacia Tomás y hacia el camino por donde habían venido. «¿Qué sucede, amigo?», preguntó el anciano, acariciando su cuello para calmarlo. En ese momento, Martín salió también, alertado por el ruido. «Señor Tomás, creo que quiere decirnos algo. Mire cómo señala hacia el camino». Tomás entrecerró los ojos, intentando ver lo que Relámpago parecía indicar. A lo lejos, una nube de polvo anunciaba la llegada de varios vehículos que se aproximaban a gran velocidad. «¿Quién podría ser?», murmuró Tomás. La respuesta llegó cuando los vehículos se acercaron lo suficiente para ser reconocidos. Eran automóviles de la policía, y junto a ellos, un lujoso coche negro idéntico al de Ernesto. «Problemas», susurró Tomás. «Martín, ve adentro y avisa a Ricardo. Creo que Ernesto tenía un plan de respaldo». Cuando los vehículos se detuvieron frente al consultorio, de ellos descendieron varios hombres armados liderados por un policía de alto rango. Del automóvil negro bajó un hombre elegante que Tomás no reconoció. «¿Dónde está Ernesto Vidal?», exigió el oficial acercándose a Tomás. «Tenemos información de que ha sido secuestrado junto con sus sobrinas». «¿Secuestrado?», repitió Tomás incrédulo. «Eso es absurdo. Está adentro y fue él quien envenenó a las niñas». El hombre del automóvil negro se adelantó. «Soy Augusto Méndez, abogado del señor Vidal. Recibimos una llamada desesperada de él esta mañana, informando que su cuñado Ricardo Montero había perdido la razón y amenazaba a las niñas. Vinimos tan pronto como pudimos». Tomás comprendió entonces el plan. Ernesto había preparado todo cuidadosamente, anticipando que algo podría salir mal. Había construido una coartada perfecta, convirtiendo a las víctimas en victimarios. Relámpago, sintiendo el peligro, se colocó protectoramente junto a Tomás, sus ojos fijos en los recién llegados, con una intensidad que hizo retroceder incluso a los policías armados. «Oficial», dijo Tomás con calma, «le sugiero que entre y hable con el doctor Jiménez. Él podrá confirmarle quién es la verdadera víctima aquí». Dentro del consultorio, Ricardo había escuchado la conmoción y se preparaba para enfrentar una nueva batalla, quizás la más importante de su vida. Esta vez, sin embargo, no estaba solo. Tenía a Tomás, a Relámpago y, lo más importante, la verdad de su lado. El consultorio del doctor Jiménez, normalmente un lugar tranquilo, se había convertido en el escenario de una confrontación que definiría el destino de muchos. El oficial de policía, un hombre corpulento llamado Salgado, escuchaba con el ceño fruncido las explicaciones del doctor sobre el estado de las gemelas. «Sin duda es envenenamiento por sedantes», confirmaba el médico. «He visto casos similares antes. Si no hubiéramos actuado rápido, las consecuencias habrían sido fatales». Ernesto, que se había mantenido en un rincón de la habitación, dio un paso adelante. Su expresión era la de un hombre injustamente acusado, una máscara perfecta de indignación. «Esto es ridículo», protestó. «Vine a visitar a mis sobrinas y me encontré con que Ricardo planeaba llevárselas lejos. Cuando intenté detenerlo, ese viejo y él me atacaron. Cualquier cosa que le haya pasado a las niñas es responsabilidad suya, no mía». El abogado Méndez asintió, respaldando cada palabra. «Mi cliente es un respetado hombre de negocios, oficial. El señor Montero, en cambio, está al borde de la bancarrota y desesperado. Es evidente quién tiene motivos para actuar irracionalmente». Ricardo, que había permanecido junto a sus hijas, se incorporó lentamente. Su rostro mostraba una calma sorprendente,
para alguien acusado de tales crímenes. Oficial Salgado, dijo con voz firme, entiendo cómo se ve todo esto, pero le pido que considere los hechos. Mis hijas están envenenadas. Si yo fuera el responsable, ¿por qué las habría traído aquí para salvarlas? El policía pareció considerar este punto, pero el abogado de Ernesto intervino rápidamente. Remordimiento tardío, quizás, o tal vez el plan era culpar a mi cliente después. La tensión en la habitación era insoportable. Las gemelas, ajenas a todo, seguían inconscientes aunque respirando con más normalidad gracias a los cuidados del doctor Jiménez. En ese momento, un relincho potente desde fuera captó la atención de todos. Relámpago había logrado entrar al consultorio, abriéndose paso entre los policías con una determinación que nadie se atrevió a confrontar. El majestuoso animal avanzó directamente hacia las camillas donde yacían las niñas, colocándose entre ellas y los presentes en una postura claramente protectora. «Ese caballo otra vez», murmuró Ernesto, retrocediendo instintivamente. Alguien debería controlarlo. Pero nadie se movió. Había algo en la presencia de Relámpago, en la intensidad de su mirada, que detuvo incluso al oficial Salgado. «Nunca había visto algo así», comentó el policía, observando la escena con asombro. Tomás, que había permanecido en silencio, aprovechó el momento. «Oficial, ese caballo fue quien encontró a las niñas cuando fueron abandonadas en el bosque hace unas semanas. Él las salvó entonces y las ha salvado hoy nuevamente». Los animales tienen un instinto especial para reconocer el peligro y a los culpables. Como si entendiera las palabras del anciano, Relámpago giró su cabeza hacia Ernesto, sus ojos fijos en él con una intensidad que hizo que el hombre palideciera. «Esto es absurdo», protestó Ernesto, aunque su voz había perdido firmeza. «¿Van a creer en el supuesto instinto de un caballo?» El doctor Jiménez, que había estado examinando a las niñas nuevamente, se incorporó con algo en la mano. «Encontré esto en el bolsillo del vestido de Lucía», dijo, mostrando un pequeño caramelo envuelto en papel dorado. «Si lo analizamos, probablemente encontraremos el mismo sedante que está en su sistema». «Los caramelos que les dio su tío», recordó Tomás mirando significativamente al oficial Salgado. El rostro de Ernesto se contrajo por un instante antes de recuperar su compostura. «Absurdo. Cualquiera podría haberles dado esos caramelos». «De hecho», intervino una voz desde la puerta, «tenemos un testigo que dice lo contrario». Todos se volvieron para ver a Martín, el vendedor ambulante, que entraba acompañado por Elena, la antigua cocinera de la hacienda Montero. «Elena estaba en el pueblo cuando llegamos», explicó Martín. «Ella vio algo importante esta mañana». La mujer, nerviosa pero decidida, avanzó hasta el centro de la habitación. «Vi al señor Vidal comprando esos mismos caramelos en la farmacia del pueblo. Estaba muy interesado en saber si podían mezclarse con algún medicamento. Lo recuerdo bien porque me pareció extraño». El silencio que siguió fue interrumpido por un gemido suave. Laura, la primera de las gemelas, comenzaba a despertar. Sus ojos se abrieron lentamente, desorientados al principio, hasta que se fijaron en Relámpago. Una débil sonrisa iluminó su rostro. «Relámpago», murmuró, extendiendo una mano hacia el caballo, que acercó suavemente su hocico para recibir su caricia. «Sabía que vendrías a salvarnos. Otra vez». Esas palabras, pronunciadas con la inocencia de una niña, cayeron como una sentencia sobre Ernesto. El oficial Salgado, que había observado todo con creciente sospecha, hizo un gesto a sus hombres. «Señor Vidal, quedará detenido mientras investigamos estos hechos. Doctor, necesitaré esos caramelos como evidencia».
Mientras los policías se llevaban a Ernesto, que protestaba amenazando con las consecuencias legales que todos enfrentarían, Ricardo se acercó a Elena y le tomó las manos con gratitud. «Gracias por venir. Tu testimonio ha sido crucial». La mujer sonrió con calidez. «Las niñas son lo único que queda de Marta. No podía permitir que ese hombre les hiciera daño, como se lo hizo a ella». «¿Tú sabías?», comenzó Ricardo sorprendido. «Siempre supe que la muerte de Marta no fue natural», confesó Elena. «Vi a Ernesto salir de su habitación justo antes de que todo sucediera. Nunca tuve pruebas, solo sospechas, y tenía miedo de hablar. Perdóname por callar tanto tiempo». Ricardo la abrazó, perdonándola sin palabras, mientras Lucía también comenzaba a despertar. Las gemelas, aunque débiles, estaban fuera de peligro. 3 meses después, la pequeña casa del capataz se había transformado en un hogar lleno de vida y alegría. Ricardo, Tomás y las gemelas habían formado una familia poco convencional, pero unida por lazos más fuertes que la sangre. Ernesto Vidal enfrentaba múltiples cargos, no solo por el intento de envenenamiento de las niñas, sino también por la muerte de Marta, gracias al testimonio de Elena y otras pruebas que la investigación había descubierto. El fideicomiso de las gemelas estaba ahora bajo la administración conjunta de Ricardo y un abogado de confianza, asegurando su futuro. La hacienda Las Magnolias había sido vendida, excepto la parcela donde se encontraba la casa del capataz y algunos terrenos circundantes. Ricardo había iniciado un modesto negocio de cultivos orgánicos que, aunque no generaba grandes fortunas, les proporcionaba una vida digna y tranquila. Aquella tarde de domingo, mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, las gemelas jugaban en el prado frente a la casa bajo la atenta mirada de Relámpago. El caballo, que parecía haber rejuvenecido con la alegría de las niñas, la seguía en sus correrías con paciencia infinita. Ricardo y Tomás observaban la escena desde el porche, compartiendo un café en cómodo silencio. «¿Crees que algún día entenderemos realmente lo que es Relámpago?», preguntó Ricardo, rompiendo el silencio. Tomás sonrió, su mirada fija en el noble animal que ahora permitía que las gemelas trenzaran flores en su crin. «Hay cosas en este mundo que no necesitamos entender completamente para apreciarlas, Ricardo. Tal vez Relámpago sea solo un caballo excepcionalmente inteligente, o tal vez sea algo más. Lo importante es que está aquí con nosotros». Ricardo asintió, pensativo. «Sabes, a veces pienso que Marta tuvo algo que ver con todo esto, como si de alguna manera hubiera enviado a Relámpago para proteger a nuestras hijas cuando yo fallé en hacerlo». «Es una idea hermosa», concedió Tomás, «y quién sabe, tal vez sea cierta». Las risas de las niñas llenaban el aire, mezclándose con los suaves relinchos de Relámpago. Laura y Lucía, idénticas en apariencia pero únicas en espíritu, habían florecido en estos meses. El dolor de casi perderlas había transformado a Ricardo en el padre que siempre debió ser, presente y amoroso, encontrando en cada una de ellas no solo el recuerdo de Marta, sino también la promesa de un futuro lleno de esperanza. Cuando el sol finalmente se ocultó tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras, Relámpago condujo a las gemelas de regreso a la casa. Las niñas, cansadas pero felices, corrieron hacia su padre y Tomás, cada una con una corona de flores silvestres en las manos. «Para ustedes», dijo Lucía, colocando una en la cabeza de su padre. «Y para el abuelo Tomás», añadió Laura, haciendo lo mismo con el anciano. Los dos hombres aceptaron el regalo con solemnidad fingida, provocando nuevas risas en las pequeñas. Relámpago observaba desde unos pasos más atrás, su figura majestuosa recortada contra el atardecer, como un guardián silencioso de aquella familia
que el destino había reunido de las maneras más inesperadas. En ese momento de perfecta armonía, todos compartían la misma certeza. Los caminos de la vida son impredecibles, a veces dolorosos, pero cuando se recorren con amor y coraje, pueden conducir a lugares más hermosos de lo que jamás hubiéramos imaginado. Y a veces, solo a veces, un noble caballo negro puede ser el ángel guardián que nos guíe en el viaje.